Vamos a iniciar con doble cámara. Recuerda que tenemos un pequeño delay, ¿no? Ok. Ya puedes pasar la primera foto. Hola a todos, soy Oscar Garcés de Cámara Lúcida. Estamos aquí con uno de los grandes maestros de la fotografía en Colombia, César David Martínez. Él está en Bogotá, aceptó muy generosamente esta invitación para compartir con nosotros unas hermosas imágenes de todo Colombia, de su patrimonio. 32 departamentos ha recorrido, más otros países, cerca de casi ya 50 libros, ¿no? 46 libros como tal. Y eres para nosotros pues un honor tenerte aquí, aparte de tus premios de trabajo con Revista Semana. Pero ¿quién más tú para presentarte y darte las gracias por estar aquí con Cámara Lúcida? César David, bienvenido. Hola Oscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches ya para todos los amigos que están aquí conectados. Eh, Hoy hablaremos acerca de nuestros patrimonios en Colombia, específicamente patrimonios de la humanidad. Y sí, efectivamente, Oscar, ya son algunos años de labor fotográfica recorriendo este país en busca de nuestros patrimonios en todas sus diferentes categorías, haciendo investigaciones, profundizaciones, labor fotográfica para poder documentar esta herencia cultural tan importante que tenemos y poderla dar a conocer a todos los colombianos. Hoy estamos transmitiendo a través de Instagram, gracias al apoyo de Agenda del Mar, María José Ospina, que nos conectó por ahí, nos hizo un favor ahí a última hora. Gracias a ella que teníamos también un pequeño delay. Estamos transmitiendo también por Instagram Live, pues con el apoyo de María José. Estamos transmitiendo también por Facebook Live y obviamente por Facebook a través de Zoom. Quienes estén en Facebook de Cámara Lúcida Fotos podrán ver la presentación a un tamaño mucho mayor que en Instagram. Así que vamos, aquí tenemos obviamente, tenemos un pequeño delay. Vamos con la primera imagen, que es una imagen pues que me recuerda al Chocó. Esperemos el pequeño delay que tenemos ahí con Instagram, pero podemos seguir conversando ya. Hablemos de esta primera y espectacular foto para que nos presentes esta hermosa exposición que todos tendremos la oportunidad de disfrutar esta tarde aquí con César David. Bueno, sí. Antes de hablar de la imagen, quiero hablar un poco del contexto, ¿no? Yo inicié esta labor hace tal vez unos 9 años aproximadamente, cuando alguien me dijo, bueno, ¿y qué tienes acerca de los patrimonios de la humanidad en Colombia? Y yo, ¿cómo? Y yo, pero no sé, ¿qué es un patrimonio de la humanidad? Y me decían, pues como las pirámides de Egipto, como la muralla china, como la Torre Eiffel, como Machu Picchu. Y yo decía, ¿y de eso hay en Colombia? ¿Cómo así? No, 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 no sabía, y en esa época, hace unos 9 años, habían unos 14 patrimonios de la humanidad declarados. La entidad internacional que se encarga de hacer esta declaración es la UNESCO y tiene 3 categorías principales. Hoy en día ya tenemos en Colombia 24 patrimonios de la humanidad, clasificados en Patrimonio Mundial, Patrimonio Cultural Inmaterial o PCI, y reservas de la biosfera, que es donde está la parte natural. Entonces, al tiempo después de enterarme de eso, primero una gran vergüenza porque no tenía ni idea de que en Colombia hubieran patrimonios de la humanidad y pues tampoco los conocía. Entonces decidí emprender un proyecto personal de largo aliento en el cual quisiera documentar y hacer una investigación y una labor fotográfica en cada uno de estos 24 patrimonios. Y uno diría, no, pues son 24 patrimonios, son 24 viajes o expediciones. Resulta que son 43 viajes y expediciones para poderlos documentar completos. Entonces empecé en esta, en este proyecto personal donde dije, en este proyecto yo puedo desarrollarme como fotógrafo, puedo mostrar y explorar realmente lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, porque después de hacer muchos libros y muchos proyectos por encargo para otras editoriales, para terceros, para revistas,
digamos, uno como fotógrafo de llegar a un punto donde también debe hacer sus propios proyectos personales, que como experiencia puedo decir que son los que más satisfacción le dejan a uno y además de eso a los cuales uno más le pone el alma, le pone el amor, el cariño, entonces decidí emprender este proyecto. De los 24 patrimonios de la humanidad en sus tres categorías ya he documentado 22 y hoy esta noche vamos a tratar de hablar un poco de cada uno de ellos. Bueno, esta fotografía la pongo de inicial porque fue escogida por la UNESCO, el Crespial en Perú, para representar la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de toda América Latina en una campaña internacional que hubo y pertenece a nuestro Carnaval de Barranquilla, que es uno de nuestros patrimonios de la humanidad en categoría de patrimonio cultural inmaterial y pues que como todos ustedes saben está en este departamento del Atlántico. Este particular, esta se llama la comparsa Son de Negro y esta fotografía se llama Negrito de Son. Bueno, de ahí mismo, Uno pensaría que esa imagen es del Chocó, ¿no? sí, pues como son negritos, sí se disfrazan. Y todo el eh, color y todo eso de pronto de una de las fiestas de Quibdó, ¿no? Correcto, así es. Entonces, Oscar, no sé con cuál, por dónde empezamos. Hay mucha tela de dónde Entonces, por cortar. regiones. Empecemos por el Caribe. El Caribe, bueno. En el Caribe tenemos un patrimonio muy especial que son los palabreros. Los palabreros guayú. Aquí vamos a observar un poco. Este patrimonio cultural inmaterial es el Puchupuy en idioma guayú y ellos cumplen la función de el abogado. Ellos resuelven los conflictos que se dan entre clanes de la nación guayú y ellos tienen la última palabra cuando hay conflictos entre familias, entre clanes, robos, cuando se organiza un matrimonio, compra de casas, lotes, terrenos, o cuando hay disputas personales o incluso cosas más graves como la muerte. Estos personajes que son la máxima autoridad dentro de la eh, nación guayú tienen la última palabra. Entonces ellos son como, cumplen la función de abogado y cada clan tiene un palabrero. Este, por ejemplo, que observamos acá es el palabrero mayor, cumplió 100 años este año, Wow. justamente. Entonces es uno de los palabreros más respetados en toda la Guajira. Aquí vamos a observar, por ejemplo, esto es el entorno en el cual el palabrero se desarrolla, se desempeña. Ellos tienen el deporte tradicional allá es la lucha libre guayú y los palabreros son los que se encargan de ser los jueces que determinan quién puede ganar o perder este tipo de, de De deporte. combate. Aquí observamos otro palabrero en una ranchería. Las rancherías son digamos, la arquitectura tradicional de la nación guayú. Se hace con los troncos de cactus secos, un cactus especial que tienen allí. El palabrero tiene en su mano un bastón de mando. Todos los palabreros tienen su bastón. Se alcanza a observar un poco el collar de piedras semipreciosas que usan y el sombrero, que es el sombrero típico guayú también. Aquí podemos observar, por ejemplo, un abuelo palabrero que está instruyendo a una de las princesas guayú, que se llaman Mahayuts, acerca de la cultura guayú. Ellos transmiten también el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, las Mahayuts, que son las princesas guajiras, tienen que ser muy educadas en el guayunaiki, que es el idioma guayú, en todo lo que es la labor del tejido. Para ellos es importantísimo el tejido a nivel de las mantas guayús, a nivel de los zapatos que utilizan,
a nivel de las mochilas que usan, la mochila guayú, y en muchas otras cosas usan el tejido. Y además de eso también deben ser muy conocedoras de los símbolos que cada clan tiene, como los símbolos que ellas se pintan en el rostro, y de la historia guayú. Y allá hay un reinado que es uno de los mejores reinados de Colombia, donde se escoge la Majayut de oro, y es el único reinado donde la ganadora no es la más hermosa o la más bella o la que tiene el mejor cuerpo, sino la que mejor conoce su cultura y su historia. Entonces, el palabrero cumple una función muy importante allí. Aquí observamos otra donde el palabrero está haciendo las veces de juez en la lucha guayú. Esta lucha tiene unas reglas características, y es que ellos tienen como un taparrabos. Ellos solamente se pueden agarrar del taparrabos. En la lucha libre no hay golpes, no hay patadas, no hay puños, nada de eso. Solamente se agarran de los taparrabos uno al otro, y el primero que tumbe al otro es el que gana. Entonces, en este momento, este es el momento exacto en el cual un indígena guayú le está ganando a otro y lo está tumbando al piso. Y si observamos, el palabrero está aquí con su bastón de mando, y él está, pues, muy pendiente para dar el veredicto final de quién es el ganador. Y aquí vemos otro palabrero que también es uno de los palabreros más reconocidos de La Guajira, que es el palabrero ciego. Este palabrero ciego, ahí lo vemos, ellos muchas veces andan con su taparrabo, ahí lo vemos con su bastón de mando, sus símbolos de los clanes que están tejidos en su camisa, y la corona que es tradicional de los hombres guayús. Entonces aquí, esta es una primera muestra de nuestro primer patrimonio de la humanidad en la categoría de patrimonio cultural inmaterial. Y esta es la familia de un palabrero dentro de una ranchería, que es la vivienda tradicional, y ustedes pueden ver ahí que las mujeres van con sus mantas guayús, se observan las mochilas, los chinchorros, los instrumentos musicales, las coronas que llevan los hombres. Todo esto son como elementos tradicionales del el medio ambiente en el cual se desarrolla el palabrero guayú. Maravillosas fotos. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en La Guajira para lograr esto? Yo he ido a La Guajira como unas 7 veces, más o menos. Y generalmente estoy 5 días, 8 días, y he tenido la oportunidad de estar con 14 palabreros diferentes. Wow. Bueno, vamos con algo más del Caribe. Entonces tenemos acá, en el Caribe, también un patrimonio muy importante, que este ya hace parte de las reservas de la biosfera, es nuestra Ciénaga Grande de Santa Marta. La Ciénaga Grande de Santa Marta fue declarada dentro de nuestras reservas de la biosfera, es la ciénaga, una de las ciénagas más grandes de Colombia. Dentro de la declaración del patrimonio también se incluye el Viaparque Isla Salamanca, que está muy cerca de Barranquilla. En este lugar ocurrió una de las masacres ambientales más terribles que ha ocurrido en Colombia en su historia, que fue cuando hicieron la carretera entre Santa Marta y Barranquilla. La Ciénaga Grande sufrió una mortandad de todo su ecosistema, incluyendo la fauna y la flora, que apenas hasta hace muy poco tiempo se está recuperando, y hoy en día todavía sigue amenazada por situaciones de minería legal e ilegal, por deforestación, por contaminación, etc. En la Ciénaga Grande, pues, sus habitantes, hay dos poblaciones muy especiales que son Buenavista y Nueva Venecia, y ellos son dos pueblos que quedan sobre la ciénaga, es decir, estos pueblos no tienen piso, viven literalmente sobre el agua. Entonces, Palafitos. exacto, con palafitos. Aquí podemos observar un poco acerca de cómo viven ellos, y se transportan en canoas. Son personas muy amables, muy cordiales, a pesar de que son tal vez de los colombianos que menos recursos tienen, y viven en la pobreza más terrible, podría decirse así. Además de eso,
Hace unos 20 años también hubo una masacre por parte de los paramilitares ahí en Nueva Venecia, que es una historia muy lamentable porque tras de que son muy pobres, encima sufren eh, la, la violencia que azota este país. Aquí podemos observar esos ejemplos de esas casas, de esos palafitos y la forma en que ellos se transportan. Es muy interesante, por ejemplo, llegar hasta estos pueblos. Son 2 horas y media en lancha desde Tasajeras, cerquita a Ciénaga Magdalena. Y, y uno se da cuenta que todas estas familias viven de la pesca. Y ahí no hay forma de cultivar nada. Bueno, aquí observamos también un poquito de 2 niños en, su, en sus labores cotidianas. Ellos se bañan ahí, nadan, pescan, lavan la ropa, de todo. Y como no tienen agua dulce, el agua la tienen que traer de las desembocaduras de los ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, un poco hacia la zona de Aracataca, por esa zona. Y vienen y le venden el agua potable en unos timbos grandísimos eh, para ellos poder subsistir y tener lo básico del agua. Aquí observamos, esta fotografía hace parte de una serie que se llama Donde el cielo y la tierra se unen. En un momento del año, a cierta hora del día, la línea del horizonte desaparece en la Ciénaga Grande de Santa Marta y parece que estos pescadores quedaron flotando en el aire, como si fueran como un nirvana, ¿no? Son fotografías minimalistas donde Hace una pintura, ¿no? exactamente. Entonces Hermoso. desaparece la línea de horizonte, desaparece también el cielo por la cantidad de bruma que hay, y como la ciénaga no está directamente al mar, entonces a esta hora todavía no hay olas, el agua está tranquila, y a esa hora podemos hacer este tipo de fotografías. Entonces ese es nuestro siguiente eh, Patrimonio. patrimonio que está dentro de las reservas de la biosfera. Aquí me faltaron estas dos que son, esta es la otra parte, que es el Vía Parque Isla de Salamanca, que queda cerca a Barranquilla y está dentro de la declaratoria de Reserva de la Biosfera. Aquí ya vemos un ecosistema rico en manglares, también ahí hay babillas, cocodrilos y muchísimas aves, como este grupo de aves que encontramos acá. Listo, seguimos con el Caribe colombiano. Vamos a ver. Otra, yo creo que si a la gente tiene inquietudes o preguntas, Todas estas imágenes han hecho parte de los libros que has hecho con Villegas. no. Estas fotografías que estamos observando son inéditas. Es decir, yo espero en algún momento poderlas publicar y hacer un libro, pero esto es un trabajo que todavía no ha salido a la luz pública. Es mi trabajo personal. ¿Cuánto Entonces, tiempo llevas haciéndolo? como 9 años, más o menos. Wow. Listo, aquí vamos a otro patrimonio muy importante que hace parte del patrimonio cultural inmaterial y es San Basilio de Palenque. San Basilio de Palenque es un poblado que queda aproximadamente a 2 horas de Cartagena, en Bolívar, y sus habitantes son afrocolombianos. Es el primer pueblo libre de América. Antiguamente se llamaban palenques a esos pueblos que eh, fundaron los esclavos que se escapaban de sus amos, principalmente en Cartagena y sus alrededores. Entonces ellos fundaron estos palenques y hubo un momento de nuestra historia colombiana donde destruyeron todos los palenques que habían y prácticamente hubo masacres y mataron o volvieron a capturar a todos esos esclavos que habían huido, y el único palenque que sobrevivió y que sobrevive hasta el día de hoy es San Basilio de Palenque.
Ellos tienen ahí toda una tradición oral muy importante. Ellos conservan su lenguaje o su idioma, que es la lengua palenquera. Además de eso, tienen toda una tradición musical de tamboras, y en este caso aquí podemos observar un instrumento que usan que se llama la marímbula, donde ellos tocan y cantan sus ritmos. Aparte de eso, ellos son expertos en el arte de los ritmos, la percusión en los tambores. Y otra cosa muy importante que tienen son sus médicos tradicionales. Los médicos tradicionales, a través de hierbas, a través de diferentes remedios naturales, curan los males de la población de San Basilio de Palenque. Allí también se celebra el Festival Nacional de Tamboras, que es más o menos en octubre, y que pues vale la pena, definitivamente vale la pena conocer. Este es como un lugar, tal vez de toda Colombia, este es el lugar que más se parece al continente africano, ¿sí? Incluso en su lengua, en la lengua palenquera todavía, tienen vocablos que son originales de África. Entonces, eh, vale Aquí la pena. preguntan, aquí preguntan, César, que cómo es la aproximación a las comunidades, ya que tú vives en Bogotá, y cómo llegas a contactarlos para acercarte a ellos y que te permitan hacer estas imágenes tan espectaculares, porque yo sé que no es fácil ganarse esa confianza. Claro, el trabajo con comunidades generalmente es difícil. Siempre existe una resistencia, sobre todo para el tipo de producciones fotográficas, audiovisuales, siempre hay una resistencia. Entonces yo lo que hago es, desde antes de salir a mis expediciones, yo trato de mandar permisos, gestionar, hacer una logística, conseguir guías locales que me puedan llevar a las cosas más importantes. Es decir, yo desde antes de salir a viajar, yo ya tengo en el lugar por lo menos 1 o 2 contactos importantes que me van a permitir el acceso a los lugares más importantes. También yo, digamos que yo gestiono y explico a qué proyecto estoy trabajando. Entonces, en este caso, yo digo, estoy haciendo un proyecto fotográfico sobre los patrimonios de la humanidad y quiero acceder a su comunidad, y algunas veces dicen que no, algunas veces o a veces te dicen que sí, y cuando llegas allá ya te dicen que no. Entonces uno debe estar preparado para muchas eventualidades o imprevistos, pero por lo general uno logra conseguir un guía local que le permite a uno tener acceso, y ya uno, antes de hacer cualquier fotografía, pues les explica la naturaleza del trabajo y todo eso, y a través de la psicología del fotógrafo, que es algo muy importante que hay que manejar, sobre todo cuando se hacen retratos, pues ya trata uno de obtener este tipo de fotografías de Hermosos. etnofotografía. Por ejemplo, aquí observamos, aquí está Bencos Biojo, que es el fundador original de San Basilio de Palenque, y ahí podemos observar en sus manos las cadenas rotas porque él se liberó, y, y fundó este patrimonio de la humanidad que aún hoy en día tenemos en Colombia. Bueno, seguimos. Vamos para otro lado. Ah, no, espera, terminemos esta parte que es muy importante del Caribe, y es un patrimonio mundial, que es Mompox. Mompox es una población también de Bolívar, es pueblo patrimonio también declarado por Colombia, y el centro histórico de este poblado pues tiene muchas historias por contar. Era uno de los lugares donde se guardaban las riquezas de Cartagena, ya que Cartagena durante muchos siglos fue saqueada, la intentaron invadir los corsarios, los piratas, los ingleses. Entonces, para proteger las riquezas que venían del centro del país y de otros países, las guardaban en Mompox. Mompox queda sobre el río Magdalena. Entonces, era una posición estratégica. Eh,
Hoy en día, Mompox sufrió un revés hace ya unas décadas y es que el río Magdalena cambió su curso y ya el principal río, cauce del río ya no cruza por Mompox, sino solamente uno de sus brazos. A partir de eso, Mompox empezó en una especie de decadencia, más o menos. La Semana Santa que se celebra allí es muy importante. Ellos hacen pues también sus procesiones y el Via Crucis y todo esto es muy interesante. Y salen sus habitantes, por ejemplo, las niñas disfrazadas de vírgenes y tienen toda una tradición de siglos de los cargueros de los pasos y de los que son los líderes. En este caso observamos acá uno de los líderes de los nazarenos que llevan como las labores para hacer la Semana Santa allí. Y aquí está el edificio del mercado, al fondo se ve el brazo del río Magdalena. Hoy en día este edificio ya está pintado y pues la construcción arquitectónica es muy importante también allí. Entonces, por estas tradiciones culturales y por esta historia y por la arquitectura fue declarado Patrimonio Mundial. Hay muchas iglesias también ahí, son 5 o 6 iglesias principales que están en este patrimonio e incluso una de ellas todavía son monasterios donde habitan pues monjes o monjas que están haciendo allí sus prácticas espirituales. Eso es Mompox. Maravilloso. Hay que visitar Mompox. Apenas salgamos de toda esta situación, es un lugar maravilloso, tiene hoteles de todo tipo, finca hoteles. Y si algún día inauguran el puente que hay de Maganger a Mompox, será mucho más rápido. Sí, porque llegar a Mompox es muy difícil desde cualquier punto de vista que uno se quiera imaginar. Yo he entrado por las dos partes y ambas son difíciles. Así es. Entonces, Por ahora hay que seguir tomando el ferry desde Magangué, que también pues, es un paseo divertido. Sin embargo, yo creo que ese puente le va a traer mucho desarrollo a Mompox, recupera un poco su valor. correcto. Bueno, nos vamos al sur del país. Vamos a otra reserva de la biosfera que se llama el Macizo Andino. El Macizo Andino es un lugar que pocos conocemos, pero es de vital importancia porque allí nacen prácticamente la gran mayoría de todos los ríos importantes de este país. Allá nace el río Magdalena, nace el río Cauca, nace el río Patía, nace el río Caquetá, el río Guaviare y un montón de ríos más. Entonces, imagínense, solamente con el río Magdalena y el río Cauca que nacen allí ya es tremenda importancia. Allí este es uno de los patrimonios que hay que hacer 3 expediciones diferentes para poderlo cubrir completo, porque la primera parte es el Parque Nacional Natural Puracé y la Sierra Volcánica de los Coconucos con 12 volcanes, donde se tomó esta foto del cóndor. La segunda parte es el volcán Nevado del Huila, Parque Nacional Natural, y la tercera parte es la Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Entonces, por ejemplo, acá observamos los termales más bellos de Colombia, que son los termales de San Juan, que están allí en el Parque Nacional Natural Puracé. Tiene más de 13 manantiales de agua termal, muy interesante. Acá, por ejemplo, observamos el volcán Puracé a medianoche en una fotografía de larga exposición iluminada con la luz de la luna. Al fondo se observa a la derecha el volcán del Huila y la ciudad de Popayán a la izquierda. Esta fotografía fue tomada desde 4.650 metros de altura y pues es una de nuestras reservas de la biosfera. Aquí ya estamos haciendo el trekking por la Sierra Volcánica de los Coconucos y las lagunas glaciares que se encuentran allí. Y hay unas formaciones que también están en el Valle de las Estatuas muy interesantes. Muchos montañistas de Colombia, no sé por qué no hacen este recorrido, que es maravilloso. Son 12 volcanes, como el Piocoyó, el Calambás, el ¿Cuánto tiempo toma Charcas. hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo te tomaste en recorrerlos todos? Depende del ritmo que uno vaya, lo puede hacer rápido en 3 días, lento en 5 días. Todos, todos. Todos los 12 volcanes. Yo Wow. recorrí 9 y tengo todavía el proyecto de ir a hacer los últimos 3 que me faltaron, porque son muy lejos.
Bueno, aquí ya estamos en nuestra Cueva de los Guácharos. Allá es un lugar también muy importante donde, como su nombre lo indica, están estas aves nocturnas y que viven en las cavernas, que son los guácharos. Se alimentan de los frutos de unas palmas que están en el departamento del Caquetá. Ellos se van de un departamento al otro cada noche y vuelven para poderse alimentar. Y dentro de esta cueva de los Guácharos son 4 cuevas principales. Está la cueva del Indio, la cueva del Hoyo, la cueva de los Guácharos. Y cada una de estas cuevas tiene estas formaciones que son formaciones calcáreas que llevan millones de años formándose. Uno puede recorrerlas y especialmente recomiendo la cueva del Indio, que es maravillosa. Son 750 metros bajo la tierra y donde se encuentran estas formaciones. Por ejemplo, en el piso, esas líneas que se ven en el piso se llaman gurs y todo está formado a través de gotas de agua que llevan un sedimento calcáreo y después de millones de años se hacen estas formaciones. Y por último, tenemos el volcán Nevado del Huila, que el volcán Nevado del Huila es prácticamente la montaña más difícil de subir de Colombia. Es difícil en todos los aspectos. Es uno de nuestros glaciares que están deshielando también. Aunque se llama volcán Nevado del Huila, la mayor parte está en el departamento del Cauca. Y aquí hicimos una expedición en el año 2015 donde por primera vez en el siglo un ser humano pisó la cumbre sur de este volcán. Wow. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta fotografía muestra cómo algo que hace muy poco tiempo era un glaciar ya está completamente deshielado, ya perdió toda esa capa de nieves perpetuas de hielo, de cavernas que estaban allí y solamente queda la morrena. Y más arriba, esta es la cumbre sur del volcán de Huila y observamos allí en la parte negra que se ve, esa montaña se llama el Domo y es una montaña de 400 metros de altura, más alta que Monserrate y es la montaña más joven de América porque se formó en el año 2008 con una erupción que duró aproximadamente un mes del volcán de Huila y botando piroclastos, ceniza, lava, se formó esta nueva montaña que está allí. Y este es el bosque alto andino que se encuentra allí. Son 3 días y medio caminando con 26 kilos al hombro para poder llegar hasta esta cumbre. Y uno atraviesa por estos bosques que son maravillosos, pero parecen interminables. Uno cree que nunca va a salir de ese bosque. Hasta que finalmente llega al páramo. Hay que llevar, me imagino que hay que andar con un guía, ¿no? Por supuesto, 2 guías indígenas de la comunidad NASA y aparte de los guías nos exigieron 2 días o más bien 2 noches de armonización y consulta por parte de uno de los taitas o los abuelos para poder ingresar a este lugar sagrado. Listo, entonces con ese cerramos nuestro macizo andino. Me voy a ir ahora a otro muy importante que es, rápidamente aquí lo vemos, a ver. Otro patrimonio de la humanidad que es patrimonio mundial y son los hipogeos de tierra adentro. En tierra adentro existió una cultura ancestral que ya desapareció, que tenía la costumbre de enterrar a sus muertos más o menos a unos 5 metros bajo tierra y hacía estas formaciones con columnas que las soportaban y aquí observamos un hueco abajo a la izquierda que es donde depositaban los huesos de los difuntos en unas cerámicas funerarias. Si nos damos cuenta, muchos de estos hipogeos tenían unos dibujos o unos diseños con los cuales adornaban el lugar y además cada uno de los muros, cada una de las columnas, tanto centrales como de las paredes, tenían dibujados una especie de guardianes. Entonces eran como unos seres protectores que hacían que los difuntos, digamos, tuvieran como en el más allá un acompañamiento. Esa es la teoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí observamos
escalinatas para bajar hasta estos hipogeos. Cada escalera es completamente diferente, son más de 100 hipogeos y cada uno tiene escaleras de forma diferente. Eso es muy interesante. Allá abajo, al fondo, se observa el hipogeo, la entrada. Aquí vemos otro diseño de otra escalera también para bajar, porque recordemos que son 5, 6, 7 metros de profundidad. Aquí observamos el área. Esto está en el departamento del Cauca, en un área que se llama INSA o San Andrés de Pisimbalá. Y aquí observamos cómo están protegidos hoy en día de las inclemencias cada uno de esos hipogeos. Debajo de cada una de estas techos que observamos ahí, que son, pues ya son actuales, hay varios hipogeos. Y ellos también tienen un conjunto escultórico muy pequeño y muy reducido. No son más de 20 estatuas que se encuentran, pero también tienen su conjunto escultórico similar al de San Agustín. Y aquí observamos otra de las escaleras. Si podemos observar, es otro diseño completamente diferente. Y abajo se ve la entrada. Y aquí, desde el interior de uno de los hipogeos, en este caso este no cuenta con los diseños, los gráficos que tienen algunos otros. Podemos ver otro hipogeo también. Entonces, esta es una de las maravillas que tiene este país. Imagínate, o sea, acá César, yo estoy, es decir, yo creo que los que estamos viendo tu exposición de fotografía, porque prácticamente es una exposición maravillosa y somos los privilegiados de verlo por primera vez, ya que no lo has publicado aún y seguramente tendrás el mismo Villegas Editores, otras librerías querrán tener la oportunidad de publicarte el libro de los patrimonios de Colombia, porque no solamente es un patrimonio en cuanto al lugar, sino también la fotografía es maravillosa y haber hecho durante 9 años todos estos recorridos, pues es un ejemplo también de perseverancia. Les recordamos a todos que estamos con César David Martínez, uno de los maestros de la fotografía colombiana, quien tiene a su haber casi más de 40 libros, muchos de ellos con Villegas Editores, más de 20 libros con Villegas Editores, y hoy nos está mostrando una exposición sobre las fotografías de los lugares patrimonio de Colombia. Estaremos por Instagram Live. Por Instagram se nos corta pues a la hora, pero estamos también transmitiendo por Facebook. Tenemos una audiencia importante en Facebook con muchas preguntas. Por ahí se nos han unido varios amigos fotógrafos. Así que César, si se nos corta por aquí, podemos continuar con unas hacia Facebook para que terminemos ahí todos los patrimonios y cuentas con ese tiempo. Así que continuamos. Listo, seguimos. Nos vamos ahora entonces a otro patrimonio similar, que es el conjunto escultórico más grande de América. Más grande incluso que los conjuntos escultóricos de grandes etnias ancestrales como los incas, los aztecas, los mayas, ¿sí? El conjunto escultórico más grande de todo el continente está en Colombia y fue la cultura mal llamada San Agustín. Allí encontramos más de 600 estatuas, ¿sí? Que originalmente todas ellas eran a color, pero debido a las inclemencias del clima y los siglos que han pasado, ya casi todas perdieron su cobertura de color, pero aquí observamos, pues, esto es muy importante. Yo hice un libro que se llama El mundo del arte en San Agustín, con el experto que lleva 30 años estudiándolo, que es Efraín Sánchez, perdón. Y ellos, cada historiador, cada antropólogo, cada arqueólogo tiene una teoría de qué sucedió y todo eso, pero la verdad es que hay un gran misterio alrededor de esta cultura, porque 800 años antes de que llegaran los españoles a Colombia, ya esta cultura estaba desaparecida. Es decir, es una cultura muy antigua de la cual se sabe muy poco, aparte de las estatuas, quedaron pocos vestigios de ellos. Históricamente pues no hay nada escrito y entonces cada historiador hace una interpretación personal de realmente qué significaba todo esto. Aquí Pregunta observamos, Erika Adriana que por qué se llama San Agustín. por eso yo digo mal llamado San Agustín, porque San Agustín pues es un nombre católico, evidentemente, y no tiene absolutamente nada que ver con la cultura ancestral indígena que hizo
estas esculturas. Es por el pueblo que queda ahí al lado que se llama San Agustín. Así es. Aquí observamos una de las esculturas más importantes que queda en Purutal, en el Cerro de la Pelota, y solamente de las 600 esculturas solo hay 2 que conservan su pintura original a color. Entonces aquí observamos una de ellas. Y otra característica importante que tienen es que muchas veces las bocas de las esculturas tienen fauces animales. Y los historiadores dicen que hacen referencia ya sea al jaguar o a los primates. Entonces, cuando hacen referencia al jaguar, es algo similar a lo de Chiribiquete, donde a través de plantas psicotrópicas como el ayahuasca, se transformaban en jaguares. Esta, según el ICANN, es la primera obra cubista de la historia de la humanidad. Antes que Picasso y que todos los grandes representantes del cubismo, nuestra cultura de San Agustín hizo esta obra cubista, donde el tocado de la cabeza es cubista, los ojos son cubistas, la boca es cubista, e incluso las extremidades son cubistas también. Esto queda en quebradillas. Y observamos un poco las tumbas que también dejaron en esta cultura, donde estaban enterrados, donde enterraban a sus seres que fallecían. Acá observamos algunas esculturas son zoomorfas, como en este caso está representando un cocodrilo. Otras eran antropomorfas, otras eran zooantropomorfas, ¿sí? Y muchas veces encontramos este tipo de configuración donde está la figura y hay un portal que lo recubre, que lo está protegiendo. Ok, esta es nuestra cultura de San Agustín. Bueno, vamos a seguir con nuestro paisaje cultural cafetero. Vamos a ver aquí el paisaje cultural cafetero. ¿Cuántas imágenes has tomado del tema del patrimonio? Si las tienes calculadas. Uy, no, esa pregunta está muy difícil, pero deben ser miles de imágenes. Miles de imágenes en tantos años de recorridos. Mira, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero son 37 municipios en 4 departamentos. Está el Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Quindío. Wow. Entonces, en un solo viaje es imposible, es literalmente imposible poder cubrir estos municipios, entonces toca hacer varias visitas, varios recorridos, y pues tratando de buscar en cada uno de ellos lo más representativo. A ver, y aquí ya encontré estas. Vámonos con estas. Aquí, por ejemplo, observamos, este patrimonio es un patrimonio mundial, está todo gira en torno al café, entonces está la cultura, el lenguaje que ellos utilizan, la arquitectura de estas casas de la colonización antioqueña, tenemos los arrieros, por supuesto el cultivo de café, ¿sí? Toda esta tradición que llevó incluso a Colombia a ser catalogada como el mejor café del mundo. Entonces, alrededor de este cultivo, todas esas dinámicas sociales, culturales y naturales que se dan alrededor del cultivo de una planta. Aquí, por ejemplo, observamos los jipaos. El jipao, por ejemplo, es el medio de transporte tradicional, que es esos jeeps Willys de los años 50, 60 y 70, que ellos todavía los siguen usando, todavía los siguen refaccionando y reparando, y son los carros que son capaces de treparse esas montañas del Quindío y de Caldas para ir a recoger la cosecha de café y de plátano y de tantas otras cosas, ¿no? Aquí este es el desfile de jipaos en Montenegro, por ejemplo. Y los famosos arrieros, que hoy en día ya han desaparecido mucho también, pero los arrieros era la historia cultural de estos campesinos que tenían que bajar
a lomo de mula sus cosechas y subir los materiales para hacer sus casas, etc. Entonces, ese es nuestro paisaje cultural cafetero. Bueno. Se me olvidó en San Agustín que es, esto pareciera que es por allá en Egipto, pero no, es en Colombia. Eso es un sarcófago. Incluso la tapa del ataúd es en piedra y está tallada. Y tiene, además de eso, pictogramas amarillos que son muy, muy difíciles de encontrar. Seguimos con las marimbas del Pacífico colombiano. Otro de los patrimonios culturales inmateriales tiene que ver con la marimba de Chonta, que en el Pacífico colombiano está la tradición desde Tumaco, pasando por Guapi, Timbiquí en el Cauca, Buenaventura y subiendo hasta el Valle del Cauca y el Chocó. Ellos cogen la palma de Chonta y de esa palma hacen marimbas. Alrededor de esto hay otros instrumentos como los guasás, los cununos, y cantos como los alabaos, los currulaos, que hacen parte de toda la tradición cultural inmaterial del Pacífico colombiano. Aquí tenemos uno de los primeros personas que hizo las marimbas de Chonta y es uno de los grandes abuelos que son reconocidos por este arte de las marimbas, ¿no? Las cantadoras de currulaos y de alabaos, que son las tradicionales representantes, digamos, vocales de esta manifestación cultural. Y aquí observamos los diferentes grupos, estos por ejemplo en Timbiquí, los grupos musicales que se han dedicado a profundizar en este arte. El instrumento que tienen las muchachas en las manos se llama el guasá, y es como un palo de viento más o menos, palo de agua, perdón. Y incluso hay grupos que han salido muy famosos como Herencia de Timbiquí, que ya son reconocidos a nivel nacional y utilizan las marimbas de Chonta como instrumentos esenciales en su interpretación. Si uno va para conocer un poco más de eso, hay un festival que es el Petronio Álvarez, que está en Cali. Cada año celebran el Petronio y es maravilloso. Y ahí uno puede ver como una representación de todo el Pacífico colombiano a No través de sé, no sus... sé si sabe responder esta pregunta que pregunta Liliana Marcela por Facebook. ¿Qué hace que un sitio o región o tradición colombiana se convierta en un patrimonio de la humanidad? Pues no sé si esa pregunta la podremos responder nosotros, pero por lo menos me imagino que es un trámite que tiene que hacer el gobierno nacional ante la UNESCO o algo así por el estilo. Sí, hay varias condiciones para que un patrimonio sea declarado como patrimonio de la humanidad. Primero, debe ser representativo en cualquiera de las tres categorías, ya sea patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial o reserva de la biosfera. Debe tener elementos que sean de importancia no solo para la generación actual, sino que haya sido de generaciones anteriores. Es decir, muchas de esas tradiciones vienen desde siglos atrás y que se ha preservado. Aparte de eso, debe tener unos elementos esenciales que lo hagan único, que sean único e irrepetible en cualquier otro lugar del planeta. Debe también tener un plan de salvaguardia de parte del gobierno nacional y eso es una de las cosas más difíciles, porque los gobiernos, la UNESCO no da recursos económicos. Los gobiernos de cada país deben encargarse de tener un plan de salvaguardia representado en dinero y en profesionales que estén procurando por proteger ese patrimonio, ya sea desde el punto de vista de entidades gubernamentales o de centros educativos, ¿no? Entonces, y se hace una postulación, los países hacen una postulación y la UNESCO se reúne 2 veces al año a analizar todas las postulaciones y dura varios años analizando
cuáles pueden, efectivamente cumplen con todos los requisitos, y al final sacan una declaratoria. Bueno, seguimos con nuestro carnaval de negros y blancos en Pasto, que es patrimonio cultural inmaterial, y para mí es la feria, fiesta o carnaval más importante de este país. Eso es un punto de vista muy personal. Se dan las primeras semanas de enero, y como muchos de ustedes saben, los nariñenses y en Pasto específicamente botan la casa por la ventana. Un día se pintan de blancos, otro día se pintan de negros, otro día es el desfile monumental de carrozas, otro día es el desfile de colectivos coreográficos, otro día es el día de la familia, pucha, me olvidé el nombre de la familia, pero una familia específica que son como los primeros que... Tradicional, sí, de paso. Sí, Por ahí si alguien la conoce nos puede contar ahí por el Facebook que nos la recuerden, es, o por el Instagram. hay otros días donde se queman los año viejos o allá taitapuros, como los llaman, en fin. Duran como 13 días en total las celebraciones, es maravilloso. Allá si uno va a esta celebración tiene que aceptar que lo van a pintar, que lo van a mojar. Un día lo pintan de negro, otro día lo pintan de blanco. Entonces al que no le guste eso, mejor ni vaya por allá. Pero a los que les guste decir y gozárselo porque es muy chévere, la gente es súper amable, son eh, la cultura que se ve allí es impresionante, se ve todas las representaciones de lo andino colombiano, eh, además de eso, por ejemplo acá vemos los disfraces La individuales, familia Castañeda nos recuerda a Jorge Hurtado de Manizales. correcto, el Día de la Familia Castañeda, correcto. Miguel Barón, que estuvo contigo en uno de esos recorridos de tus viajes, también nos recuerda que la familia Castañeda. Claro que sí, Miguel. Un abrazo para Miguel. Aquí, por ejemplo, imagínense, en Pasto tiene una plaza dedicada al carnaval. Es la plaza del carnaval. Y aquí vemos la puerta de entrada y observamos a un personaje que ha hecho su disfraz individual y son muy creativos, muy, muy creativos. También está el Día de las Carrozas Monumentales, que prácticamente Pasto queda completamente parado ese día, detenido en el tiempo, y a través de sus calles principales, cada una de esas carrozas que son del tamaño de camiones o de tractomulas incluso, se atraviesan la ciudad y es una cosa absolutamente maravillosa. Yo nunca he visto nada igual a esto. Entonces, para mí, este es el mejor carnaval que hay en Colombia. Listo. Seguimos adelante con eh, la fiesta más larga de Colombia, que es las fiestas de San Pacho en Quibdó. Prácticamente todo Quibdó son devotos de San Francisco de Asís. Hay 13 barrios franciscanos, cada uno de ellos tienen un altar y unos grupos y música y señoras que le oran al santo y grupos de apoyo y comunitarios, mejor dicho, son súper organizados. Y es la fiesta más larga del año porque duran 30 días celebrando. Esto es en el río Atrato, las balsadas. Esas balsadas, allí van cada uno de los barrios franciscanos, lleva a sus representantes. Es muy interesante. La música, tienen chirimías y tienen diferentes grupos musicales que le cantan a San Francisco de Asís. También tienen una cosa que llaman los cachés. Cada barrio saca un caché. El caché es como una coreografía que va danzando y va bailando con música y con disfraces y todo eso, siempre en honor a San Francisco de Asís, y cada barrio compite por ser el mejor caché. Al fondo vemos la Catedral de San Francisco de Asís. Entonces aquí vemos los músicos que van y toda la ciudad también se para completamente para que estas festividades en honor a San Francisco de Asís se puedan dar a cabo. Aquí observamos, por ejemplo, estos afrocolombianos. Como sabemos, en el Chocó la mayoría de la población son afrocolombianos. En uno de los cachés son hombres vestidos de como africanos y pintados de rojo. Y así. Y también le hacen honor y misas en la Catedral de San Francisco, le hacen ofrendas y se ve también un sincretismo. Hay mucho sincretismo religioso.
porque pues ellos también traían desde África muchas tradiciones religiosas. Acá vemos también cómo las procesiones salen por todo Quibdó y, y vemos la devoción que tiene toda la comunidad en esta ciudad Bueno, por por este. aquí nos están viendo, César. Seguimos por Facebook Live. Continuamos la transmisión, ya que obviamente Instagram a la hora nos Instagram suspende. Seguimos una por, hora después suspende y no se puede reiniciar, ¿no? sí, se puede reiniciar, pero seguimos por Facebook Live. Ok, Ahí nos están viendo. Inclusive seguimos por creciendo. Facebook. Tienes más audiencia en Facebook Live en este momento por el tamaño de la imagen que se puede ver. Así que no se Así, preocupen, seguimos aquí. ok. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de este otro patrimonio que también es reserva de la biosfera y se llama el Parque Nacional Natural El Tuparro. El Tuparro es uno de los parques más grandes que tiene este país. Queda en el departamento del Bichada, al sur de la ciudad de Puerto Carreño. Está en límites con Venezuela. Allí el límite es el río Orinoco. Es Espérate, sigue conversando mientras yo voy reconectando, que ya me escribió mi amiga para seguir reconectando en Instagram, pero estamos en Facebook Live perfectamente. Así que continúa tranquilo. bueno, aquí podemos observar un poco más o menos qué es el tuparro. Son estas grandes sabanas, grandes estepas naturales de nuestros llanos orientales. Esto hace parte de la Orinoquía, es decir, los ríos que nacen en la cordillera de los Andes, como por ejemplo en Chingaza o en el Cocuy, y que finalmente van a desembocar en el gran río Orinoco, que después del Amazonas es el más grande que tiene Sudamérica. Y antes de llegar estos ríos al Orinoco, atraviesan estos grandes llanuras y estepas, muchas de ellas inundables, y que también tienen grandes rocas, monolitos que, así como en los cerros de Mavecure, afloran desde estas valles y llanuras. Aquí observamos los bosques nativos, son bosques primarios, muchos de ellos todavía son originales, que no han sido intervenidos por la mano del hombre. Al fondo se ve el río Orinoco, ¿no? Este es uno de los ríos que van a desembocar finalmente allí al Orinoco. También ellos, dependiendo si es época húmeda o época seca, el río Orinoco se seca y deja ver grandes kilómetros de playas de arenas amarillas o arenas casi blancas, y luego en la época de invierno vuelve otra vez y crece y se tapan, ¿no? Aquí vemos una de esas playas y al fondo vemos una de las piedras representativas que se llama la piedra de Guaripa, donde hay una comunidad indígena que vive allí en sus en las faldas de esta roca. Parece pequeña, pero son rocas altísimas. Entonces, esto es más o menos lo que podemos observar allá. También muchas de estas rocas tienen eh, pictogramas que son dibujos hechos por comunidades ancestrales de hace siglos atrás. Los podemos encontrar en muchas de estas rocas. Aquí vemos también un poco acerca de este paisaje, ¿no? Donde se ve la estepa, la roca y el bosque. Es bosque seco tropical, que es uno de los bosques más atacados de Colombia. Ya el 95% del bosque seco tropical ya lo perdimos, ya fue deforestado y talado. Acabamos de reiniciar transmisión también en Instagram nuevamente. Ok, Gracias a María José Espina de Agenda del Mar, que está pendiente de nosotros. Ahí reiniciamos con otra clave de nuestro programa. Hoy estamos transmitiendo por Instagram Live, por Facebook Live, y tú y yo estamos conectados por Zoom. Pero realmente, te digo una cosa, o sea, ojalá pudiéramos tener el tiempo para ir a todos esos sitios, porque es maravilloso. O sea, la disciplina que has tenido es increíble. muchas gracias, Oscar. Sí, Las fotos son realmente maravillosas. yo en un momento de mi vida dije, yo no quiero ir a Orlando, no quiero ir a Nueva York, no quiero ir a otros lugares, a otros países donde le dicen a uno que tiene que, no, yo quiero conocer mi país.
Yo quiero conocer Colombia y saber cuál es la verdadera identidad de nosotros como colombianos, qué es lo que nos define como ciudadanos de este país, ¿sí? Entonces, más allá de todos los problemas que hemos tenido siempre, como ni para qué nombrarlos, ¿no? Narcotráfico, guerrilla, etcétera, paramilitarismo, pero más allá, Por, en por el ahí fondo de todo comentamos eso, que ¿quiénes somos nosotros realmente? Entonces, a través de explorar estos patrimonios, esta investigación fotográfica, yo trato de encontrarle respuesta a esas preguntas. yo creo que lo importante que estamos viendo aquí, no solamente lo que has hecho, sino lo que significa hoy, ¿no? Lo que significa hoy todas estas fotografías del patrimonio, de los lugares patrimonio de Colombia para nosotros, que quizás nos abre los ojos a muchos y nos da la visión de que podemos empezar a recorrer un país maravilloso e increíble en lugares que son mucho más asequibles que tomar un avión 14 o 15 horas para ir al otro lado del mundo. Obviamente aquí hay que caminar 3 o 4 días, pero en nuestro territorio y conociendo unos lugares increíbles. No te interrumpo más. Yo creo que aquí seguimos muy conectados, sobre todo por quienes han continuado en Facebook con nosotros. Y ya reconectamos Instagram. Bueno, nos vamos a otra parte muy importante de Colombia y es que hay dos patrimonios fundamentales que son submarinos. Para poder hacer estos patrimonios tuve que aprender a bucear el Open Water, que es el básico, después de eso el curso de buceo avanzado para hacer buzo profesional, después de eso tener 25 horas, 25 inmersiones certificados por escuela de buceo, comprar todo el equipo submarino de fotografía, que es el housing para meter una cámara profesional, dos luces de alta potencia submarinas y después de todo eso aprender, ¿no? Aprender a manejarlo. Entonces empezamos con el Sea Flower, que está en San Andrés y Providencia. Es el tercer arrecife de coral más importante del planeta. Eh, tenemos allí una biodiversidad que es muy, como se dijera, hay muchísimas especies. Aquí, por ejemplo, observamos las anémonas, los corales, ¿no? Diferentes tipos de coral, hay tiburones, hay rayas, tortugas, muchos tipos de peces, etcétera, ¿no? Entonces, este por ejemplo es Cayo Basalto, que es uno de los pocos lugares en Colombia donde hay basaltos, que normalmente se ven en países como Noruega, Islandia, Finlandia, todo eso por allá nórdicos, pero acá en Colombia también hay basaltos y están en el Sea Flower. Tenemos, esto por ejemplo, un coral abierto en horas de la noche, que es el único momento en que uno puede, en este tipo de especies de coral, observarlos abiertos con sus pólipos cuando están comiendo. O por ejemplo, este que es un pez globo, también capturado en la noche. Tenemos nuestro Parque Nacional Natural Cayo Cangrejo y McBean Lagoon, entonces que está en Providencia. Es un paraíso realmente, un paraíso. Allí tuve la oportunidad de nadar y bucear rodeado por 7 tiburones. Uno piensa que los tiburones son peligrosísimos, pero luego se da cuenta de que la gran mayoría de especies de tiburón no representan un peligro real para el ser humano. Y afortunadamente la gran mayoría de tiburones que hay en Colombia son inofensivos para el ser humano. Aunque hace poco me dijeron que se estaba comenzando a ver el tiburón tigre en Malpelo, que ese sí es potencialmente peligroso, pero aquí en el Sea Flower no. Estos son tiburones de arrecife que no representan eh, peligro. Y aquí Peligro. observamos un manglar con sus aguas tinturadas de color fucsia. Y uno diría, pero ¿será que eso es hecho por el hombre? Hay una fábrica de pinturas ahí al lado que está botando los desechos. No, esto es completamente natural. Es un fenómeno que son como una combinación de unas algas con unos tañinos que salen de las raíces de los manglares en cierta época del año y que hace que se forme así. Entonces, esto es nuestro Sea Flower. Por aquí pregunta si cuando empezaste tenías algún permiso especial, credencial de prensa, de algún medio, que si has tenido algún problema en alguno de los días que te digan no puedes pasar. Eh, o sea, ¿con qué autoridad se puede acceder a estos lugares? Hoy en día pues hay que pedir muchos permisos, ¿no? Pero
pero el principal es el de la comunidad, me imagino. Por supuesto, a mí me ha pasado de todo. Todo lo que se puedan imaginar, eso me ha pasado. Entonces, por ejemplo, para hablar de eso, voy a ir aquí a este que para mí es de los más bellos de Colombia. Es la Sierra Nevada de Santa Marta, es una reserva de la biosfera, pero además de eso, allí habitan 4 comunidades indígenas, que son los Wiwas, los Cancuamos, los Arhuacos y los Cogis, y hice 10 expediciones diferentes a la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante 20 años estuve intentando poder subir a la parte de la nieve para poder conocer nuestra montaña más alta del país, pero fue imposible. Como decíamos, no dan permiso, está sellado al público, los mamos no dan autorización, son lugares sagrados, no se puede subir allí. Finalmente en el año 2017 conseguimos el permiso de los mamos, teníamos 2 guías indígenas, pagamos todo previamente desde Bogotá, salimos un grupo de 5 en la expedición y llegamos a la mitad del camino y en un poblado indígena nos dijeron, ya con todo pago, con todos los permisos, incluso de los mamos, y nos dijeron, qué pena con ustedes, tienen que esperar 3 días porque la comunidad se va a reunir. Se reunió la comunidad y al tercer día nos dijeron, no pueden subir. Y duramos como medio día tratando de hablar y razonar con ellos, no fue posible y nos tocó devolvernos de una expedición de 12 días, solamente logramos completar 4 y nos tocó devolvernos, como dicen, con el rabo entre las piernas. Entonces, efectivamente suceden imprevistos, suceden cosas que uno no tiene planeadas, incluso ya con todos los permisos y con todos los pagos que hay que hacer hechos, lo devuelven a uno. Entonces, no es tan fácil. Aquí voy a ver, finalmente después en el año 2019, otra vez volvimos a intentarlo y esta vez sí logramos subir, otra vez con 2 guías indígenas, con el permiso de los mamos, todo eso y logramos subir y documentar la montaña más alta del planeta a orillas del mar, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, a solo 40 kilómetros de la playa, con 5.775 metros de altura. Son los 3 picos más altos del país, el pico Bolívar, el pico Colón y el pico Simmons, que en idioma indígena Kogi se llama Namgexa o en idioma aruaco se llama Serancua. Y para ellos es divino, es algo espiritual. Serancua es algo así como Dios, Dios que reside en estas montañas sagradas y todos los mamos de la antigüedad que han fallecido residen en estos lugares sagrados. Por eso ellos muy difícilmente van a permitir que el público general llegue a estos lugares. Entonces, para mí haber llegado a esto es un regalo de la vida, un regalo de la naturaleza, un regalo de nuestros hermanos mayores, los indígenas, poder haber llegado y observar aquí, como vemos aquí, a los 3 picos más altos de Colombia. Y muchos colombianos no conocemos esto justamente porque allí no hay forma de llegar a documentar estos lugares. ¿Sí? Muy pocos fotógrafos o videógrafos han tenido la oportunidad de llegar hasta aquí. Además que es una expedición de 12 días, 9 días caminando por la Sierra Nevada de Santa Marta, donde físicamente es una cosa muy, muy exigente y no solo física, sino psicológicamente. Uno ya el primer día ya se quiere devolver de lo duras que son las caminatas. Entonces imagínense 9 días recorriendo. Por aquí pregunta que con qué cámara, o me imagino que has tenido varias cámaras submarina, ¿qué cámara submarina utilizaste para las fotos que vimos en Providencia o Yo, las iniciales? ¿Y con qué cámara estás tomando estas fotografías que fueron en el 2019? sí, yo uso principalmente la cámara Canon EOS 5D Mark III Full Frame con 7 ópticas principales, pero la submarina que utilizo es la Canon 7D, porque esa es la que tengo el housing apropiado para... Y el housing viene para un solo modelo de cámara. Yo no puedo meter la 5D Mark III en el housing de la 7D. Entonces, para todas las tomas submarinas, uso la Canon 7D. Aquí observamos uno de los picos más bellos colombianos, que es una pirámide perfecta, natural, que casi nadie conoce, es el pico Ojeda. Y aquí observamos los 2 picos más altos de Colombia, el pico Colón y el pico Bolívar, o Serancua en idioma indígena, que es el lugar más alto de nuestra geografía colombiana. Y como decíamos, el punto más alto del planeta, la montaña más alta del mundo, a orillas del mar.
nuestro Hermosas imágenes. Serancua. Yo creo que todos los fotógrafos que nos están viendo, todos quisiéramos hacer ese recorrido, pero nos faltan 9 años que nos llevas de ventaja. Sí, y uno siempre quiere volver. Imagínate, yo he ido 10 veces a la Sierra Nevada de Santa Marta y todavía quiero volver otra vez porque es un lugar maravilloso por todo, desde el punto de Pero vista ¿cuántas veces natural. has subido al pico? ¿Cómo? ¿Cuántas veces has subido al pico Bolívar? A la cima. Yo hice la cumbre del pico Wilches. Yo no hice la cumbre del pico Bolívar. Llegar allá es todavía más difícil. Quién sabe si algún día en la vida lo puede hacer, ojalá lo pudiera hacer, pero no, yo lo que hice fue subir el Wilches y desde ahí documenté las más altas. ¿No? Son varios días más de expedición para poder hacer el pico Bolívar. Nos vamos otra vez al segundo patrimonio submarino. Esta vez es en el Océano Pacífico. Es una isla que se llama Malpelo. Queda a 36 horas en barco desde Buenaventura. Y es un lugar absolutamente maravilloso. Está dentro del top 10 de los destinos de buceo en el mundo. Y, y bueno, aquí observamos las morenas, por ejemplo, que están allí, que son unos peces que parecen serpientes, pero no son familiares de las serpientes, son peces alargados que son un poco peligrosos, que pueden morder como un perro más o menos. Aquí observamos una cueva que se llama Bagamares, que está a 25 metros bajo el agua. Ahí tuve uno de los episodios más difíciles en toda esta labor de documentar patrimonios, que fue un encuentro directo con la muerte. A esos 25 metros bajo el agua tuve un ataque de hiperventilación y de pánico. Pensé que no iba a sobrevivir, estaba seguro que ahí me iba a morir, especialmente cuando miré hacia arriba y vi que el espejo de agua quedaba a 25 metros por encima mío. Yo dije, hasta aquí llegué. ¿Y qué Entonces, fue lo que te eso es pasó? interesante. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Estabas metido en una cueva? ¿Estabas...? No, ahí la corriente empezó a aumentar y llegó un momento en que se volvió una cosa insoportablemente difícil de sortear. Y yo tenía, aparte de eso, la cámara, que es una cosa gigante, con las dos luces en una mano y con la otra mano me estaba agarrando y cometí un error de principiante, y es que cuando uno está en una Corriendo. eventualidad, ¿sí? Corriendo peligro, uno debe tener una línea de vida que va amarrada al chaleco y que va a la cámara. Entonces uno puede soltar la cámara y tiene sus dos manos libres para, para agarrarse a algún lado. Yo no tenía la línea de vida de la cámara, entonces tenía que escoger entre soltar la cámara y que se la llevara la corriente, o no soltarla y tener este bendito ataque de pánico y de hiperventilación, que finalmente, gracias a uno de los guías que estuvo ahí, fue salí adelante y finalmente incluso pues llegar a Bagamares, que es la caverna submarina, y pasar al otro lado. Uno pasa a través de esta caverna de un lado al otro de la isla, pero por debajo del agua. Es una cosa absolutamente maravillosa. Aquí vemos las características de Malpelo. Malpelo es una isla que es una roca, no hay playas, no hay puerto, no hay forma de entrar a Malpelo, sino únicamente a través de una escalera de sogas y madera, que si uno es capaz de subirla puede entrar. De otra forma, la única forma aparte de eso es contratar un helicóptero y que lo lleve hasta allá. Pero aparte de eso no hay forma de entrar allí. Allí no vive nadie, no hay hoteles, no hay nada. Solamente hay un puestecito de la Armada donde hay 4 infantes de marina que los cambian una vez al mes. Y en esta isla, si ustedes se dan cuenta, no hay flora. Solamente hay 4 especies representativas de fauna, dentro de los cuales están los zulas, que es la colonia de aves más grande de Colombia, con 80.000 individuos de estos alcatraces de Nazca o Zula granti, y aquí, por ejemplo, observamos esta fotografía, fue desde la cumbre de Malpelo. Para llegar a la cumbre hay que escalar con unas cuerdas, porque si ustedes se dan cuenta, hay muchos desfiladeros y muchos arrecifes verticales. Entonces, para llegar hasta esta cumbre, tiene uno que poder escalar. Y llega allí y observa esta panorámica maravillosa a 360 grados de, de nuestra isla oceánica de Malpelo.
los Sulas. Y ya a nivel submarino, es interesante saber que Malpelo es la cumbre de una montaña de 4.000 metros de altura. Imagínense. En Colombia hay una fosa oceánica de 4.000 metros de profundidad. Y Malpelo es solo la puntica de esa montaña. Aquí vemos algunas de las especies de fauna que están allí en Malpelo. Y para poder rescatar los colores, especialmente los colores cálidos, es necesario tener las luces submarinas, porque hay otra opción que es ponerle un filtro rosado a la cámara, pero ese filtro casi no hace nada. A medida que uno va descendiendo en el agua, empieza una dominante azul y todos los colores vivos como los fucsias, los rosados, los rojos, los amarillos, los naranjas, se pierden y se transforman en azules. Entonces, si uno quiere documentar estos patrimonios con su color original, debe necesariamente llevar luces submarinas. Y aquí nos estamos despidiendo de Malpelo. El capitán dice que entre más roída, entre más vieja esté la bandera, mejor, porque significa que han estado muchos meses o años ya en alta mar y eso los hace sentir muy orgullosos. Y aquí se ve a Malpelo con tiene 14 islotes alrededor, esa gran roca, esa gran punta de esa montaña de 4.000 metros de altura. Wow. ¿Qué les pareció Malpelo? A ver. Bueno, mientras Malpelo, tanto, espectacular. a ver, voy a leer acá una Curiosamente, pregunta. En Malpelo es donde han ocurrido más accidentes, bueno, un accidente muy famoso que hubo de varios buzos, infortunadamente con un trágico fin para algunos, ¿no? Hay que tener cuidado y respeto con el mar, ¿no? Y las corrientes, creo que una corriente fue la que los afectó en su momento. Pero bueno, Sí, sí, sigamos con este viaje por los patrimonios de Colombia, que yo creo que ya superamos más de la mitad, ¿no? ya estamos terminando. Nos vamos a otro patrimonio muy desconocido que casi nadie conoce. Y es que imagínense que en Sudamérica, aquí en Colombia muchos conocemos los caminos reales o los caminos coloniales, Qué ¿sí? bella Pero imagen, ¿no? lo que mucha gente no sabe es que antes de los caminos reales estaban los caminos prehispánicos que estaban en Sudamérica desde antes de que llegaran los españoles a este continente. Y eran la red de caminos donde se comunicaban todas las culturas ancestrales, los incas, los muiscas, los chibchas, los mapuches, los patagones en Argentina, los bolivianos, los que habían en Bolivia, todas estas culturas ancestrales tenían una red de más de 10.000 kilómetros de caminos de los cuales hoy en día sobreviven algunas partes. En Colombia hay 9 tramos de ese Capañán, todas están en Nariño, al sur de Pasto, en 5 municipios como Funes, El Contadero, Potosí, etcétera. Entonces, este es el recorrido por nuestro Capañán colombiano. Pues ahí tenemos una de las características que sobreviven es la tapia pisada, son esas construcciones que se hacían en adobe, que tienen una estructura. Aquí observamos ese tramo del camino Capañán, son esas líneas en zigzag, porque son caminos que atraviesan las montañas. Al atravesar las montañas, muchas veces tienen que subir y luego bajar. Entonces, para subir y bajar hacían estos zigzags para que la pendiente y la cuesta no fuera tan dura. Se encuentran tradiciones como la cestería, por ejemplo. Aquí observamos un padre con su hijita. Las mujeres que hacen actualmente alfombras manualmente, son de las manifestaciones culturales que hay allí. Aquí observamos las construcciones de tapia pisada, que son lo que decíamos el adobe, con un sistema de ventilación y con un sistema de drenaje hídrico muy especial, que eso se vio repetido en toda Sudamérica. Y otra vez aquí de nuevo vemos otro tramo donde observamos ese zigzag del camino del Capañán. La parte principal del Capañán colombiano
fue tapado por la vía panamericana. Es decir, un gran tramo de nuestro Capañán quedó sepultado bajo el asfalto de nuestra carretera panamericana. Y aquí vemos que aún hoy los campesinos de Nariño utilizan el Capañán para sacar sus cultivos de papa, de vegetales, de verduras, de arveja, y irlo a vender a los mercados, ¿no? Aquí observamos un poco de esas. Otra característica que tienen ciertos tramos del Capañán es que hay sequias o acequias que quedan al lado y lado del camino, y era para que cuando en la época de lluvias el agua se encaminara por allí y no destruyera el camino. Y aquí vemos también otra de las tradiciones, que es el hilado de la lana. Entonces ellos con las ovejas, ellos las esquilan, procesan la lana, la convierten en hilo, y después con ese hilo hacen cobijas que ellos mismos en sus telares las tejen, las tinturan, y después de eso ahí la señora las está peinando con un vegetal también que es como con espinas para darle una textura suave, y es toda esa tradición del manejo de la lana. La comida como el maíz mote, por ejemplo. Y aquí observamos los cultivos, muchos de esos cultivos que son como una colcha de retazos que se ve en estas regiones de nuestro país, al sur en Nariño, y que es un paisaje maravilloso, maravilloso de nuestros campesinos y nuestras etnias indígenas, en este caso los pastos, que habitan allí en el departamento de Nariño. Bueno, va a responder aquí una pregunta de Jaime Alfonso Vargas Salcedo. Dice: muchos patrimonios están ubicados en zonas con presencia de grupos armados ilegales. ¿Qué inconvenientes ha tenido con ellos? ¿Les debe pedir permiso previamente? Efectivamente, muchas veces uno se encuentra con grupos al margen de la ley. Por ejemplo, en el Capañán, la primera vez que fui como en 2010, me dijeron: usted puede subir por su cuenta, pero le informamos que hay un batallón con 200 integrantes al margen de la ley, y hace 15 días mataron un civil. Entonces nos tocó en carro devolvernos desde Cumbal, en Nariño, hasta Bogotá, y no se pudo. Después en 2015 regresamos, y esta vez sí pudimos subir. Cuando subimos el Nevado del Huila también tocó pedirle permiso directamente al comandante guerrillero e informarle de las actividades que estábamos haciendo, porque un año atrás habían matado a un montañista que intentó subir. Y así sucesivamente muchas veces hemos tenido que interactuar o pedir permiso a grupos al margen de la ley. Vamos con otro ya para terminar. Estamos terminando. Este es muy importante también y hace parte también de nuestro Caribe colombiano, y es uno de los últimos patrimonios declarados, que es el vallenato tradicional. El vallenato tradicional de estos juglares antiguos, de estos poetas de la región del Valle de Upar, o Valledupar, como se llama hoy en día, que fueron aprendiendo el arte del acordeón, que es un instrumento que proviene de Europa, pero además de eso lo combinaron con instrumentos más tradicionales de acá, como ¿cómo se llama? La guacharaca, creo que se llama. Guacharaca, en fin. Incluso hay músicos indígenas que han aprendido el arte de esta música del vallenato, y pues para los que han ido a Valledupar se dan cuenta que allá la gente lleva esta música en las venas. ¿Sí? Todos son muy como muy fieles seguidores de la cultura vallenata. El vallenato que fue declarado patrimonio es el tradicional, el antiguo, ¿no? El vallenato original, no el vallenato que actualmente conocemos, más comercial, y donde ya pues son otras nuevas tendencias que hay. Pero este vallenato original, tradicional, de los juglares, fue el declarado. Y eso se acompaña con las pilanderas, que son antiguamente las mujeres que lavaban la ropa en el río y que le daban golpes, y por eso pilaban. Y
lavaban la ropa en el río y también pilaban el arroz. Entonces eso lo recuerdan también en sus celebraciones. Aquí las mujeres de Valledupar hacen alegoría como recordando a las mujeres pilanderas originales, ¿no? Y hoy en día hay el concurso del Rey Vallenato en el Festival de la Leyenda Vallenata, donde uno pensaría que el gran Rey Vallenato es un cantante y no, el Rey Vallenato es un intérprete del acordeón. Entonces es muy interesante porque es considerado como la parte fundamental, esencial del vallenato, ¿no? La interpretación con maestría de este instrumento, el acordeón. Aquí tenemos uno de los grandes representantes del vallenato, Nafer Durán, que son de los compositores juglares antiguos que compusieron muchos de esos temas que eran verdaderas poesías del vallenato tradicional. Bueno, aquí. Es un verdadero recorrido por todo Colombia y su patrimonio a través de la lente de César David. León Darío me dio tu número de semana. Muchas gracias, León Darío. Un abrazo, siempre León, admirando mucho la labor de él y el gran trabajo que hace con la revista. Siempre aprendiendo de ese tremendo maestro. Que León ha hecho varias veces San Pacho, ¿no? San Pacho, correcto. Sí, de hecho, cuando yo investigué para poder ir a San Pacho a hacer la logística, encontré fotos de León Darío que él ya había ido a documentarlo. Increíble este recorrido por Colombia. Yo creo que quienes lo disfrutaron completamente todo el tiempo en Facebook, creo que están maravillados. Pero que nos llegamos al último. Sí. Vamos aquí con el último, que también es uno prácticamente de los más importantes. Este patrimonio es el Parque Nacional Natural más grande que tiene este país y es de los más grandes de toda América. Es nuestro Chiribiquete. Chiribiquete es considerada la Capilla Sixtina de la Amazonía. Más de 100.000 figuras en pictogramas se han encontrado en sus murales de los abrigos rocosos. Es uno de los lugares más prístinos, inaccesibles, inexplorados del territorio nacional. Y Allí, esperamos que así se quede, ¿no? ¿cómo? Y esperamos que se quede así para los científicos solamente. Sí, Carlos Castaño Uribe, que es el que fue el primer director de Parques Nacionales Naturales, él nos dice en su libro Chiribiquete, la maloca cósmica de los hombres jaguar, que lo más importante para conocer Chiribiquete y para protegerlo es no visitarlo, no visitar Chiribiquete. Solamente expediciones científicas que van a documentar lo que está allí, pero digamos el público en general debe conocer Chiribiquete a través de fotografías o a través de documentales o de producciones audiovisuales o de libros que se escriben, pero no hay que ir allí porque hay muchas cosas muy frágiles y muy importantes que se deben conservar a través de no ir a Chiribiquete. Aquí, por ejemplo, observamos los tepuis. Los tepuis son formaciones montañosas que tienen paredes verticales y cimas planas, y en Chiribiquete abundan, son muy características del escudo guayanés que está presente en Venezuela, Brasil, Guyana y Colombia. Y aquí observamos estas formaciones, como por ejemplo parecen las torres de ajedrez de un tablero. Aquí son como grandes fortalezas naturales que emergen de esta selva impenetrable con esos árboles gigantescos. Miren esos árboles gigantes de la selva como se ven de chiquititos al lado de un tepuy, ¿no? Realmente es un paraíso que tenemos en Colombia, es algo majestuoso. Este lugar se llama el Valle Interior, que queda en la parte nororiental de Chiribiquete. En Chiribiquete yo creo que habrá más de 200 tepuis, pero esta parte son como los tepuis que están más expuestos y deteriorados, entonces eso hace que queden, digamos, como relictos de tepuis, mientras que los que se observan atrás son tepuis que están enteros, podría decirse así. Entonces, esta parte del Valle Interior
desde el punto de vista paisajístico y estético, a mí me parece maravilloso. Es uno de los lugares más bellos del país, desde mi punto de vista. Aquí a veces los tepuy se parten y se generan estas calles o avenidas interiores entre ellos. Entonces, y en estos huecos que se llaman abrigos rocosos es donde habitaron esas culturas ancestrales y donde hay más de 100.000 murales de 100.000 figuras en pictogramas. Aquí está el río Ajajú, el río Apaporis, el río Mesay, diferentes ríos que nacen o atraviesan Chiribiquete y que también por ejemplo, el río Apaporis es un gran río colombiano que casi nadie conoce. Si el Magdalena tiene aproximadamente 1.500 kilómetros, el río Apaporis también tiene 1.500 kilómetros. Imagínense, es casi igual de grande que el Magdalena, pero casi nadie lo conoce. Y es un gran río que finalmente desemboca en el Amazonas y atraviesa nuestra selva amazónica colombiana. Aquí tenemos este que fue portada en Nueva York, en una de las revistas más importantes de exploradores del mundo, que se llama Explorer's Log, y es como una cabeza, un tepuy que tiene la forma de una cabeza, yo lo llamo el abuelo vigilante. Esta serie fue expuesta en el Museo de Historia Natural en Berlín el año pasado, entre julio y agosto de 2019, y yo me siento muy honrado de haber llevado estos patrimonios de la humanidad a que sean observados y conocidos no solo en Colombia, sino incluso en Alemania, en Europa. Esta se llama la marmita gigante. Es un tepuy que tiene una forma tiene como una marmita, o también la llaman la mano gigante, y tiene internamente como un cráter. Aquí observamos otro de los más representativos, que es el estadio. El estadio tiene una puerta de entrada de 30 metros de altura y una hendidura, una cavidad de más de 100 metros de diámetro. Y es, personalmente cuando yo vi en una foto de Andrés Hurtado esta formación, fue lo que me hizo enamorarme y pedirle a la vida que un día me permitiera llegar a documentar Chiribiquete. Aquí vemos el estadio y la diferencia que hay entre la cobertura vegetal externa e interna. Si ustedes ven la de afuera, es principalmente arbustiva, son arbustos pequeños, mientras que adentro ya observamos palmas y grandes árboles que son completamente diferentes a lo de afuera. Aquí nos decían los expertos que en Chiribiquete hay muchas especies endémicas. Endémicas son las especies que solo existen en un lugar del mundo. Dicen que son endémicas no solo de Chiribiquete, sino que solamente se encuentran en un tepuy de Chiribiquete. Entonces, esto es un lugar maravilloso donde tenemos muchos tesoros guardados de nuestra Colombia. Bueno, hay otros patrimonios que no alcancé a mostrar acá, como los cantos de vaquería, por ejemplo, como los chamanes jaguares de Yurupari, como el Parque Nacional Natural Los Catíos, que esos todavía los tengo en lista de espera, pero espero que este recorrido desde la óptica en Colombia de nuestros patrimonios de la humanidad, en sus tres categorías, las reservas de la biosfera, patrimonio cultural inmaterial y patrimonio mundial. Espero que haya sido interesante para todos ustedes esta exploración, esta investigación acerca de nuestra cultura, de nuestra identidad, de lo que nos hace ser colombianos, cuáles son las riquezas que tenemos que hay que preservar y vistas desde el punto de vista de un fotógrafo. César David, al contrario, yo creo que ha sido un honor para todos nosotros y para nosotros en Cámara Lucía tenerte hoy. Tanto el video en Instagram quedará para que mucha gente lo vea como IGTV y en Facebook. Yo he estado mirando mucho hacia la izquierda, pero es que veo las imágenes grandes en la pantalla en Facebook y realmente van a quedar también, queda también en Facebook el video con esta maravillosa exposición de no solo de fotografías de Colombia, sino de todos esos lugares que son patrimonios culturales de nuestro país, lugares patrimonio. Yo creo que ha sido un honor tenerte aquí. Gracias a quienes nos acompañaron todo este tiempo
la exposición y afortunadamente pues Instagram se reinició y algunos irían a ver el noticiero, otros volvieron y empezaron con nosotros. En Facebook estuvieron muy constantes, gracias a todos. Quedarán grabados porque yo creo que este se convierte para nosotros en un documento realmente audiovisual muy valioso de nuestro país y nos motiva a pensar que hay muchos lugares por ir a recorrer, que quizás también hay falta mucha infraestructura para llegar a muchos lugares, es mejor que no la tengan, otros sería bueno poder hacerlo y que realmente has hecho un trabajo espectacular, con razón es que eres reconocido como uno de los maestros de la fotografía en nuestro país, que por cierto te ves muy joven y has hecho muchas cosas y mucho trabajo. Muchas gracias, Oscar. Claro que sí, seguimos adelante. Yo no sé si hay alguna pregunta que se Si haya alguien quedado tiene por alguna ahí en el pregunta por ahí antes de irse, igual te pueden escribir a tus redes sociales. mientras miramos lo de la pregunta, sí, los invito a verme más de mi trabajo en mis redes sociales y en mi página web, en Instagram, César David Mar, en Facebook, César David Martínez, y en mi página web, www.cesardavid.com. También hay algunos libros, como por ejemplo el que acabó de salir en Bogotá, el Vecinos Inesperados, que hicimos el año pasado sobre 300 especies de fauna de la capital colombiana, con la silueta, diseño y para la Alcaldía Mayor de Bogotá. Está el libro que hicimos con el Instituto Humboldt, Colombia, País Megadiverso. Está el libro de las orquídeas de Colombia con Villegas Editores, que se llama Orquídeas, Especies de Colombia. Está el libro de Patrimonio Cultural Inmaterial, donde están 25 ferias, fiestas y carnavales del país, que se llama De Fiesta por Colombia, con MNR Ediciones. Y uno muy importante que se viene ahorita y que ojalá todos lo pudieran tener, que es el libro de Cumbres Blancas, donde estamos documentando y presentando al país los 6 glaciares tropicales que quedan en Colombia, que se están deshielando, y la problemática que hay alrededor de ellos. Y se muestran también todos los glaciares extintos, porque eran 14 originalmente, de los cuales ya solo quedan 6. Entonces ya recorrimos todos esos 14 glaciares extintos y esos 8 glaciares extintos y 6 glaciares que tenemos actualmente. Entonces ese libro de Cumbres Blancas va a estar maravilloso. Entonces ojalá estén muy atentos. Lo vamos a sacar también en preventa para los interesados. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Yo creo que todos están dando las gracias por tu exposición. Yo creo que ya llevamos más de hora y media de exposición y muchos se quedaron todo el tiempo y realmente pues no, muchas gracias a ti por este espacio maravilloso. Como les digo, yo creo que queda un documento audiovisual sobre Colombia muy importante para compartir en estas redes sociales. Hoy igual hicimos transmisión por Instagram, por Facebook Live y nos conectamos por Zoom, así que es utilizando todas las tecnologías posibles para llegar a mayor público. Entendemos que ahora pues hay muchos live, muchas opciones, pero afortunadamente quedan grabados para que muchos compartan. Así que gracias, César. Vamos a detener inicialmente la transmisión por Instagram. Gracias a todos los que estuvieron por Instagram. Detenemos aquí inicialmente la transmisión por Instagram. Muchas gracias a todos, muy amables. Un abrazo y esperamos vernos en Vamos a una próxima. despedirnos de Facebook. Un También abrazo para todos. muchas gracias en Facebook Cuídate. por acompañarnos a todos. Y César, pues realmente un honor haberte tenido aquí, porque yo veía todas estas imágenes también descrestado con tu trabajo maravilloso y solamente mi respeto y mi admiración. Con muchísimo gusto, Oscar. Muchas gracias a Cámara Lúcida por esta amable invitación y que no sea la última. Así será. Estaremos siguiendo y viendo tus libros. Un abrazo. Muchas gracias. Un Chao a abrazo. todos.